en la tierra. Por tanto, para él es muy fundamental el sentir esa... No, ya ahora peor. Y entonces él tiene muy claro que la realidad no es que la materia no es una rueda fría, sino que es ardiente en el sentido de que, que es dinámica, que está siempre en movimiento. Entonces, en su escrito de la Misa sobre el Mundo, lo del universo ardiente aparece continuamente como si fueran unos volcanes que están siempre emergiendo de la realidad y está siempre es energía, es materia que está siempre en energía viviendo. No sé si con eso te respondí un poquitín a lo primero. O sea, pero ¿y cómo en esa materia ardiente, en evolución, en tal, resplandece lo divino? ¿Qué características tiene? Entonces, el resplandece en el sentido de que para aquella persona que es creyente, al ver esa materia ardiente, de algún modo ahí me está transparentando algo que supera la propia materia. Es lo que también comentaba antes, de cuando uno entra dentro de una catedral y ve cómo se hace diáfana la vidriera para ver algo que un observador normal desde fuera no ve. No sé si te contestan mucho. Y luego también, porque claro, muchas de sus afirmaciones no son estrictamente científicas. La acusación que se ha hecho muchas veces a Teilhard es que da un salto demasiado rápido, muchas veces desde lo científico a lo filosófico y de lo filosófico a lo espiritual, ¿no? Y muchas veces ese salto, él intenta integrarlo todo, pero no todo el mundo es capaz de integrarlo. Y por eso, cuando tú decías que el que todo converge, claro, el que todo converge es una apreciación que él hace. Para un científico materialista, pues aquí no converge nada, son realidades energéticas que están ahí. Ahora, visto desde su perspectiva, por eso él es muy respetuoso. Y él, cuando habla con los ateos, enormemente respeta la opinión de los demás. Pero su opinión es que todo ese universo que está cambiando y evolucionando va convergiendo hacia un punto que es lo que llama la noosfera, que es la aparición del pensamiento, y esa aparición del pensamiento dará lugar al intercambio de pensamiento, que es lo que dará lugar a la aparición de un superpensamiento, es lo que dará lugar también a la aparición de Cristo en el universo como un elemento de ese proceso evolutivo y que irá convergiendo hacia ese punto mega donde Dios será todo en todas las cosas, que un poco también del pensamiento de San Pablo, porque el pensamiento sobre todo de San Pablo está también muy presente en toda la imagen de Teilhard. Que San Pablo es ese mundo que está como en controles de parto para dar luz a algo nuevo, es lo que también está muy presente en ese pensamiento teilhardiano. Sí, respondiendo a la alusión que has hecho antes, ¿no? a mí. Si yo es un poco por comunicar mi experiencia, en este sentido creo que es muy parecida a la que comentabais antes por detrás, que sobre el 60 y tantos no sé qué pasó, si todas las estrellas se juntaron, pero ahí hubo una especie de llegada a las universidades, a lo que estábamos y tal, que alguien te habló de Teilhard. Y luego, como pues se oscureció, se cayó un poco este nombre y esta idea. Pero yo he vuelto otra vez, y he vuelto con ocasión de... hay un curso, hay un máster de espiritualidad en la universidad. Transcultural. Aquí en la Universidad Loyola. No te había conocido hasta ahora. y entonces, bueno, yo me apunté, estamos gente muy interesante, y a la hora de elegir, pues tu trabajo final, ¿no? Yo no podía elegir a otro, o sea, porque realmente en mí sonaba Teilhard porque me ayudó en su momento sin entenderlo mucho, ¿no? Entonces de ahí he hecho yo mi trabajo y la orientación que Leandro me ha dado en muchos momentos a la hora de escribir este tema, que ahora es un librito que va a salir dentro de 10 días y se llama La espiritualidad
de Teilhard de Chardin desde el dominio del mundo. Y uno Hubo de los ensayos. una sugerencia que yo capté en ese momento, de que en ese momento hacía 100 años del segundo texto o segundo libro de Teilhard, que es El dominio del mundo y el reino de Dios. Es el que yo no había oído por ningún sitio, y además muy pocas alusiones. Pero bueno, en concreto Leandro me lo aconsejó, sobre todo por la coincidencia del centenario del libro, ¿no? Que Y se bueno, escribió en frente de batalla en el 17, eso es. en la guerra. Y entonces, a partir de ahí a partir de este libro sobre todo y de algún otro más, bueno, de todos, porque hago alusión a casi todos, pero sobre todo centrado en ese. ¿Por qué? Pues porque para mí la espiritualidad, o sea, la vivencia concreta de mi espiritualidad, mi forma de vivir el cristianismo, en muchos momentos ha tenido crisis, te llegan formas distintas. Esas formas no es lo mismo, por ejemplo, la espiritualidad que se vive, decimos, espiritualidad jesuita, espiritualidad, yo qué sé, Opus, espiritualidad, teología de la liberación. Todo eso tiene, a la hora de la verdad, nosotros que me imagino que somos gente metido en este tema, lo vivimos concretamente de una determinada manera. Y tenemos una imagen de dirigirnos a Dios y de qué es Dios. Tenemos a la fuerza, porque psicológicamente tú tienes ahí eso. Bien, entonces yo a partir de ahí, o sea, desde esta realidad, desde el descubrimiento mío, es de donde he tratado de escribir este librito, como para descubrir otro tipo de referencia al cristianismo, de vivir el cristianismo por Teilhard de Chardin, que veo que engancha perfectamente con cierto laicismo incluso que existe hoy. Tanto es así que para mí, a la hora de concretar esto, un agnóstico, un ateo, discuto mucho en plan de decir que no es posible ya desde aquí ser ateo o agnóstico, porque es que bueno, no quiero ya simplemente, bueno, es que creo que es actualísimo, Si me permitís, añadiendo lo que dice Jesús, fijaros que Teilhard, cuando habla de espiritualidad, habla de 4 cosas. Primero, en muchos textos habla de espiritualidad, lo que se llama espiritualidad básica, es decir, que un ateo puede sentir la belleza de un paisaje. De hecho, hay ahora muchos libros que ateos hay muchos ateos que son espirituales, es decir, ateos que vibran ante la belleza de un paisaje o ante la belleza de una sinfonía. Por tanto, es lo que llaman espiritualidad básica, que puede tenerlo un ateo perfectamente. Un segundo nivel de espiritualidad que habla Teilhard es la espiritualidad trascendente. Gente que no solamente vibra por la belleza, sino que esa belleza le lleva a trascenderse a sí mismo y ver que fuera debe existir algo. Todavía no es Dios, pero algo. Tercer nivel de espiritualidad, que se llama espiritualidad religiosa. Gente que siente interiormente la belleza, pero esa belleza le lleva a aceptar que fuera de mí hay alguien al que le llamo Dios, que son los que hacen la mayoría de las religiones. Y un cuarto nivel es lo que le llaman espiritualidad cristiana, que es una espiritualidad en donde ya la figura de Cristo está explícitamente presente. Por tanto, cuando hablamos de espiritualidad, no pensemos que solamente es espiritualidad cristiana. Hay gente muy espiritual, pero que no es cristiana. E incluso gente muy espiritual, pero que es atea. Y eso ya Teilhard en su momento... Porque en tiempos de Teilhard, la espiritualidad que se llamaba siempre de espiritualidad era espiritualidad cristiana. Y se pensaba que los no cristianos no tenían espiritualidad, pero no es falso. Por eso, lo del diálogo interreligioso, ahora que estamos en esta parte de la iglesia, hay gente que no es cristiana y que es profundamente religiosa. Un budista, que el budismo no es una religión, sino una filosofía, son profundamente espirituales. Otra cosa es que no han llegado a Cristo, pero a lo mejor espiritualmente sí lo tienen. Es un poco que Teilhard, cuando habla de espiritualidad, habla en un concepto más amplio, que hoy ya está aceptado, pero en su tiempo no era tan aceptado. Sí. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, a mí desde adolescente siempre me llamó mucho la atención un librito que cayó en mis manos, El fenómeno humano. Pero yo no entendía mucho, pero yo lo que tenía por adentro es
que lo que yo creía y sentía no era correcto con lo que se vivía alrededor. Pero bueno, no tuve al lado a alguien que me encauzara. Bien, uno de los libros que yo he leído últimamente de Nomilla Lassalle, ¿no? ¿A dónde va el hombre? Pues claro, lo tengo que leer 3 o 4 veces y demás. Entonces, en concreto, la pregunta mía es si puedes decir alguna referencia sobre la conciencia, cómo ha sido una evolución, según Nomilla Lassalle, que se basa mucho en Herbert, en su libro, que lo tengo aquí delante, y también a lo que él se refiere como cuarta dimensión y a la superación del dualismo, ¿no? Del dualismo. Bien, quiero terminar solamente con el comienzo de la encíclica de Juan Pablo II en el 79, cuando dice que el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. O sea, y ya hace referencia indirectamente a Taylor, él que tenía cierto caparazón público de conservador, ¿entendido? Y por último, tenemos que tener claro y no tener miedo que la figura de Jesús muerto en la cruz, ha habido otros personajes anteriores, como puede ser Buda, Confucio, Platón o lo que sea, pero esa figura de Jesús en la cruz quizá tenemos que ir superándola sin complejos hacia otra dimensión. Porque ha dicho muchas cosas. Primero, Nomilla Lassalle, para el que no lo conozca, es un jesuita alemán, pero que vivió siempre en Japón y se metió en el mundo del Zen. Entonces, un hombre cuya espiritualidad está profundamente impregnada de la filosofía Zen, que es un estilo de vida muy oriental. Entonces, para Nomilla Lassalle, pues muchas cosas coinciden con Teilhard, aunque no en todo, sobre todo en la superación del dualismo. Fijaros que para Teilhard no es que la materia esté aquí y el espíritu aquí, sino que la materia se va espiritualizando. De modo que en la evolución, eso que era materia bruta se hace materia viva, la materia viva se va complejificando, aparece el cerebro y ese cerebro se hace más complejo y emergen propiedades del cerebro que no es la suma de neuronas. Por tanto, la conciencia no es la suma de las neuronas, sino que es la emergencia de una propiedad que no es propiamente la suma de los elementos. Y eso es un elemento que está en Teilhard y que ahora está en toda la neurobiología. Y luego también... la superación. Entonces, claro, de algún modo, eso, un nivel va superándose al otro. Sobre todo en la capacidad de dominar la realidad. O sea, un árbol está totalmente determinado por el medio. Una planta, una riega se seca. Sin embargo, el ser humano, al tener una conciencia, es capaz de superar y dominar el medio. De hecho, hemos modificado nuestro mundo. Apenas quedan ya kilómetros cuadrados naturales. Todo está modificado. Lo natural prácticamente ya no existe. Todo ha sido modificado por el ser humano. Ahora, eso no es malo. Eso es el de haber colaborado con Dios en un proceso de co-creación. Estamos co-creando con Dios. Por eso, lo he dicho antes de pasada, una idea muy teilhardiana, que además muy en la teología, es que la creación no es un acto puntual de Dios. Dios crea en la evolución. La evolución es el mecanismo que ha usado Dios para crear. De modo que Dios es el que sustenta el proceso de una evolución autónoma de nuestro mundo. Por tanto, no hay contradicción entre la visión científica del evolucionista y la visión religiosa del creyente. Porque para un no creyente, el universo evoluciona por sus leyes. Para mí también. Yo he dado clases de paleontología muchos años, yo no tengo que sacar a Dios por nada. Lo que pasa es que aquello que fundamenta y sustenta todo ese proceso, yo le llamo Dios. Y un no creyente pues puede decir que no lo es. Entonces yo lo respeto, pero yo tengo otro punto de vista y espero que también me respeten a mí. Perdona que insista un poquito, Leandro. La superación de la figura que nosotros, un cristiano, que tenemos impregnada, por lo menos lo que estamos aquí, Cristo en la cruz, crucificado y demás, tendríamos que un verdadero cristiano, evolucionista, en búsqueda constante, tendría que ir ya superando esa situación de Cristo en la cruz, porque podría suponer un freno a la conciencia humana de evolución. No, o sea, Teilhard tiene textos preciosos sobre la cruz. O
sea, la cruz forma parte de la realidad humana, porque el dolor forma parte de la realidad humana. No podemos dejar el dolor aparte. El dolor, la injusticia, forma parte de la realidad. Y por tanto, hay que trabajar e intentar superarlo. Dice Leonardo Boff que nuestra tarea es desclavar a los crucificados. La cruz no solamente es una imagen que saca en Semana Santa, sino que la cruz es la existencia del dolor y de la injusticia en nuestro mundo, y el cristiano estamos llamados a desclavar el crucificado. Por tanto, hay que asumir el crucificado como un elemento más de la realidad. Fijaros que yo suelo decir muchas veces que cuando sale una cofradía de Semana Santa, la policía debía reprimirla, porque es un grito subversivo. El crucificado es una subversión contra el sistema. Pero, pero en Andalucía lo hemos dulcificado tanto que es una cosa estética, con lo cual le hemos quitado la vertiente tan revolucionaria que tiene el crucificado. Vale, dos palabras pedidas, vamos así. Sí, bueno, una aportación puntual a esto que estáis diciendo, no sé si es un atrevimiento decirlo, pero la cruz además como de imagen de injusticia es la cruz también de la donación, ¿no? La entrega. Claro, con lo cual no he entendido mucho al compañero, pero... Sí, daba la impresión como que había que quitar la cruz en medio. No, es un absoluto que no se quisiera quitar, sino que lo que yo quería decir es que no nos debíamos de quedar parados en la cruz, con tal de ir avanzando más en solidaridad y en amor, ¿entiendes? Exacto. Porque en relación con tus últimas palabras, Leandro, claro, corremos el peligro de quedarnos frenados en la cruz al estilo de lo estético de una Semana Santa, y entonces ya nos quedamos parados ya en la cofradía, en que los respiradores este año son de plata y en la silla de la campana, y después, total, la tradición judío-cristiana nos lo perdona todo y punto, ¿no? Yo tenía... ¿Me entiendes? Eso es lo que quería decir. Yo tenía Más una... hermandades de gloria, perdón. Ya llama hermandades de gloria. Pero vamos a dejarla que Yo tenía una duda para que ampliase un poco. Ha habido un momento en que decía usted, bueno, todo ese concepto de Taylor de evolución un poco hacia Dios, hacia lo divino, hacia el hombre y luego hacia lo divino, pero ha hecho una referencia también de los pasos que hay, como que en la historia, o incluso dentro de un momento histórico, hay como pasos para atrás, ¿no? Que profundizase un poco en qué dice Taylor con respecto a eso. Y luego otra cuestión que me gustaría saber su opinión, con respecto a todas las antropologías que hay ahora, en cuanto que el hombre y el propio cosmos es pura materia, ¿no? Y conciben al hombre desde la pura materia y al disfrute en el momento, al individualismo. Sí, respecto a la primera cuestión, fijaros que una palabra que usa mucho Teilhard en el medio divino y luego mucho escrito es la palabra pasividades. ¿Qué son las pasividades? Pasividades son acontecimientos que aparentemente son negativos. La guerra europea con la cantidad de millones de muertos que hubo y que asistió allí como camillero a la muerte de mucha gente, la injusticia, el desorden contra el medio ambiente, pero eso forma parte de la trama de nuestro universo. Y eso parece que son frenos al proceso de avance. Y eso es lo que nos debe estimular a intentar superar esas situaciones de pasividad. Pero las pasividades forman parte de nuestra propia espiritualidad, en el sentido de que todos somos conscientes de nuestras limitaciones, la edad, las enfermedades, todo aquello que nos está limitando, pero eso debe estimularnos para ir hacia adelante. En ese sentido, habla también de pasividad. O sea, que no son marcha atrás, sino que contemos que la marcha evolutiva es mucho más compleja y muy dificultosa de lo que parece. Que por tanto, el camino del ser humano hacia Dios es mucho más dificultoso de lo que parece. En nuestro mundo, el hecho de que los medios de comunicación, el dinero, es un freno para el amor. Que para el amor hay, en nuestra sociedad tiene un montón de elementos para frenar y la solidaridad. Entonces el consumo, el dinero, el modo de explotación de los recursos, eso hace que eso son pasividades que están frenando el que el amor triunfe en nuestro mundo. Entiendo por amor la capacidad de ser, de compartir el dolor de los demás.
No sé si me explico yo mucho lo que te quiero decir. Y luego lo que tú también decías de las antropologías, o sea, hay muchos tipos, desde el punto de vista filosófico, hay muchas antropologías. Claro, entonces ahí está el que cada uno elija aquella antropología que le viene más. Yo soy un partidario de antropología de tipo positivo. No sé si conocéis Carlos Beorley, ¿os suena alguno? Que es profesor de antropología filosófica de la Universidad de Deusto. Y entonces habla de distintos tipos de antropología. Entonces hay antropologías elaboradas por filósofos que no son nada creyentes, pero sin embargo postulan unas ideas muy parecidas a las de Teilhard. Claro, hay luego antropologías de tipo existencialista que son muy pesimistas, que somos para la muerte, pero otra gente ve que reflexionando sobre el ser humano llegamos a la conclusión de que la fuerza más importante, si habéis leído a Erich Fromm, por ejemplo, Nada sospechoso ser persona religiosa, él tiene su libro sobre el amor, ¿no? que el amor es la energía más fundamental a la hora de construir nuestro mundo en el que estamos. Y por tanto, claro, cada uno puede elegir aquella antropología que le parezca mejor, porque en el mundo de la filosofía, como no hay una doctrina oficial, cada uno puede elegir aquella interpretación del mundo, del ser humano, de la realidad, que mejor le cuadre. Pero claro, Teilhard tiene una elección de una antropología muy positiva, donde ve todo lo positivo que tiene el ser humano y la humanidad, y lo ve como un proceso en donde ha ido la evolución, ha ido llevando hacia allá. Otros pueden verlo de otra manera, y tú debes respetarlo. Tal vez ilumine una cosa que cuenta el mismo Teilhard en una de sus cartas. En una de sus cartas, a su prima Margarita, Teilhard dice: prima, me preguntas que ahora cuando acabe la guerra, era una carta escrita durante la guerra, que qué voy a hacer. Y dice Teilhard: pues cuando termine la guerra seguiré haciendo lo que estaba haciendo antes de la guerra. ¿Y qué hacía antes de la guerra? Acompañar a los que buscan. Y me pregunta: ¿y qué evangelio les va a predicar? Que sigan buscando. Buscar. O sea, por tanto, hoy tal vez nuestra misión sea acompañar a la gente que busca. Porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Ninguno lo tenemos. Todos vamos construyendo nuestra concepción del mundo y vamos acompañando a gente que la busca. De hecho, pues, modestamente por los jesuitas, nuestra misión ahora es acompañar a la gente que está buscando cómo reconciliar nuestro mundo y cómo crear un mundo donde haya más justicia, como misión, ¿no? Entonces, claro, hay muchos modos de llegar ahí. Entonces, cada uno va eligiendo aquel modo que más se acomode a lo que uno va encontrando en su vida, que le dé sentido. Hay 2 palabras pedidas, 3 con estas. Voy a cerrar el turno de preguntas, quedan poco más de 5 minutos y vamos a intentar. De todas formas, vamos a hacer preguntas-respuestas si es posible, con brevedad. Sí. Yo no conozco mucho la figura de Teilhard de Chardin, pero a lo largo de su exposición y también a lo largo del diálogo me estoy haciendo una idea sobre la que quisiera preguntarle su opinión, porque no sé si es correcta o no. Yo me estoy haciendo la idea de que la actualidad de Teilhard de Chardin de alguna manera conecta con la cultura medieval, en el sentido de que supera una aportación de la Ilustración, que fue la ruptura de los conceptos de verdad, bondad y belleza. Sí, cuando habla de ciencia, es decir, y es algo que se anticipa a su tiempo, porque ahora hay corrientes sociológicas, digamos, que se está volviendo a contemplar esa necesidad de planteamientos comunicativos de que lo bueno tiene que ser bello y verdadero, de que lo verdadero tiene que ser bello y bueno, y que lo bello es bueno y verdadero. Y que esa ruptura que supuso la Ilustración, que ahora se está empezando a superar, parece como que Teilhard de Chardin la tiene presente y ya desde el principio del siglo pasado anticipó. Esa es la idea que yo me estoy haciendo, pero no sé si es correcta. Hasta cierto punto sí, o sea, hay un cierto resabio platónico, que no tiene por qué ser malo, en Teilhard, y que también está muy presente también en la filosofía actual. Fijaros que hoy los filósofos que tratan, sobre todo cuando tratan de Dios, la única camino que encuentran los filósofos racionables para llegar a Dios es la belleza. Hoy el elemento estético
el que la belleza me remite a algo que es mayor que esa belleza, parece que es la única vía que ahora se usa en filosofía para poder intuir la existencia de un Dios. Que a las vidas de Santo Tomás no prueban nada, y el argumento incluso de San Anselmo, el ontológico, pues tampoco. Pero sin embargo, el de la belleza, y eso parece ser que está tomado sobre todo de la filosofía de San Buenaventura. Hay una teóloga franciscana que se llama Ilia Delio, que ha escrito un libro sobre el Cristo cósmico, donde alude a la teología de San Buenaventura, que San Buenaventura intuye a Dios por la belleza, que es una cosa muy franciscana también, la belleza de la naturaleza, laudato si o mío señores. Entonces, hay un cierto modo, recuperar un cierto concepto que podría ser que enganchase con lo medieval y que... pues lo proyecta al futuro, es decir, que no se queda... Exactamente. No, pero en eso yo le entiendo. De hecho, ahora, ayer estuve en una conferencia que dio un colega mío sobre la era de la ciencia, Dios en la era de la ciencia. Hoy la ciencia es consciente de la cantidad de no saber qué hay. Los científicos son cada vez más conscientes de que no saben casi nada, de que la mayoría de la realidad es materia oscura de la que no sabemos nada. El 80% de la realidad es materia oscura y de eso no sabemos nada. Por tanto, la ciencia hoy es mucho más humilde que hace unos años. Y eso puede ser un camino bueno, pues los científicos se dan cuenta de que no saben casi nada y entonces están más dispuestos a recibir otro tipo de iluminación o de ideas que pueden ayudarles a su reflexión. Pero en cierto modo viene también un poco de la docta ignorancia de aquellos antiguos. Detrás. Vamos, iba por lo que acaba de comentar ahora mismo. Taylor como científico y usted como científico, un poco esa aportación que tienen, bueno, si conoció también a Georges Lamitre, si conoció a gente así que iba en esa línea, y cómo percibe hoy en el mundo de la ciencia pues todo este planteamiento en el campo más estrictamente científico, porque por lo menos en el campo histórico que yo voy viendo más, es una soberbia, bueno, los últimos que han sacado de Homo Deus, es un planteamiento donde el concepto de materia evolutiva es brutal, endiosarse y negar la dignidad de esa persona que decía Teilhard de Chardin que era hacia donde caminaba el ser humano. Entonces, claro, desde ya cuando se habla de los libros que estaban publicados en castellano y en francés, que son ensayos de tipo filosófico, teológico, pero hace unos años se publicó la obra científica, que son 11 tomos, que son los trabajos estrictamente científicos de Teilhard. Entonces Teilhard, cuando escribe como científico, es perfectamente científico en su escrito, pero que cuando habla del descubrimiento de un yacimiento de granito, de no sé qué, pues entonces usa el método. Sin embargo, los ensayos que conocemos, como mezclan muchas cosas filosóficas, los científicos no, por eso hoy en la ciencia a Teilhard no se le estima mucho. O sea, a lo mejor algún geólogo ha leído cosas de Teilhard como geólogo y le gustan, pero la mayoría de las cosas que conocemos, como no enganchan muy bien con los científicos, con la ciencia,